junio de 1945. Hacía más de un mes que Adolf Hitler se había suicidado en su búnker, causando en consecuencia la rendición incondicional de la poderosa Alemania nazi. La paz volvía de a poco a Europa, la cual tenía una inmediata necesidad de recuperación y reconstrucción. No obstante, en el Océano Pacífico, la Segunda Guerra Mundial continuaba con toda su crueldad y fragor. La Batalla de Okinawa, librada entre abril y junio de 1945, fue el último gran duelo militar entre Estados Unidos y el Imperio del Japón, que involucró a todas sus fuerzas, terrestre, aérea y naval. La gran cantidad de bajas acontecidas en este combate fue uno de los factores definitivos que devino en el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Sin dudas, Estados Unidos quería poner punto final de una vez por todas a la llamada Guerra del Pacífico, que se había extendido aún más que las ambiciones del fallido Tercer Reich. Pero ¿por qué fue tan brutal y sangrienta esta batalla desarrollada en los últimos meses del conflicto? ¿Y cómo se dieron los hechos? Si quieres conocer las respuestas a estos interrogantes, quédate con nosotros y acompáñanos a recorrer la mayor de las islas Ryukyu japonesas y su importancia clave en el desenlace de la última Gran Guerra. ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate para viajar en el tiempo. A mediados de la década del 40, Okinawa era una isla compuesta por elevados macizos repletos de cuevas y frondosas selvas de difícil acceso. Aún así existían en ella importantes poblados como su capital, Naha, y otros centros urbanos de menor tamaño, así como también dos grandes aeropuertos y varios aeródromos más pequeños. Curiosamente, hasta mediados de 1944, el mencionado archipiélago se había considerado de poca importancia estratégica hasta que el avance estadounidense lo ubicó en primera línea de combate. La estratagema defensiva japonesa era clara y no se diferenció mucho de la utilizada en otras islas del Pacífico. Cederían sin combatir las zonas llanas para esconderse y construir fortificaciones en la selva y las cuevas de la zona. De esta manera podrían ofrecer una feroz resistencia durante el máximo tiempo posible. Al mismo tiempo, esto obligaría a los soldados aliados a internarse en la isla y descuidar a los barcos, que quedarían muy vulnerables a los ataques de aviones kamikaze. En concreto, el ejército japonés reunió aproximadamente 140.000 efectivos, entre los que había 77.000 soldados, 30.000 policías, 12.500 coreanos y 16.000 milicianos locales, mientras que su material bélico consistió en 27 tanques, 335 cañones, 120 morteros y 100 camiones. Por otra parte, la Armada nipona envió al escenario de batalla a una escuadra naval de 10 navíos, el superacorazado Yamato, el crucero Yahagi y 8 destructores. Los aliados, en tanto, trasladaron a 540.000 efectivos, entre 291.000 soldados y 249.000 marineros, además de una escuadra naval compuesta por 596 navíos de guerra y 1.139 buques de transporte. Fue la mayor escuadra desplegada en el frente del Pacífico durante todo el conflicto. El Día L, como se denominó al desembarco en Okinawa, fue el 1 de abril de 1945, jornada en la que comenzó la Operación Iceberg, el nombre que se le dio a la invasión de la isla nipona. De hecho, en comparación con el Día D, los norteamericanos atacaron con cargas de artillería hasta 21 veces más potentes que el bombardeo a las defensas nazis en Normandía. La ofensiva, iniciada a las 5:30 horas, incluyó decenas de miles de proyectiles, cohetes y morteros y el lanzamiento de napalm. Fue tal el volumen de concentración de artillería en la isla que se afirma que cayeron 25 proyectiles cada 85 metros cuadrados. Una vez debilitadas las defensas japonesas, comenzó el desembarco, una maniobra que no conllevó muchas complicaciones, más allá de los ataques de los aviones kamikazes que andaban surcando los cielos en búsqueda de víctimas. De hecho, durante las primeras 48 horas de la Operación Iceberg, los norteamericanos no encontraron casi resistencia, por lo que en pocas horas lograron tomar los 2 aeropuertos importantes de la isla. Vista la débil oposición, las fuerzas estadounidenses decidieron continuar avanzando hacia el norte de Okinawa, donde se preveía estaba el grueso de las defensas.
El terreno era boscoso, montañoso, lleno de cuestas, barrancos, cuevas y crestas rocosas, con los soldados nipones atrincherados en la llamada península de Motobu, en el macizo de Yaetai y en la cordillera de Kasasu. Los enfrentamientos fueron tan espectaculares como sangrientos y duros. Los emplazamientos fortificados japoneses, en ventaja por el conocimiento y uso de la geografía local, significaron una verdadera trampa de muerte para la fuerza invasora. Sin embargo, pese a la eficaz resistencia, la maniobra más mortífera de los japoneses fue también su peor condena. Nos referimos a las tan usualmente mencionadas cargas Banzai, en las que los soldados se lanzaban hacia una muerte segura con sus rifles, bayonetas, katanas y hasta con minas explosivas adosadas a sus cuerpos. Por ejemplo, en la cordillera Kasasu, en uno de esos ataques, en combinación con bombardeo de artillería, los nipones sufrieron 1.500 bajas y los estadounidenses 2.800, contando 700 muertos y 2.100 heridos. Y como este, otros varios escenarios similares. Fue el caso también de la defensa de los castillos medievales Nakagusuku y Yuri, en los que se reportaron 1.000 bajas estadounidenses y 4.500 niponas. Sin lugar a dudas, fueron alrededor de 2 meses de combates encarnizados en los cuales casi no hubo ni un minuto de respiro para festejar el final de la guerra en el frente europeo. Se dieron sanguinarias luchas en las que los defensores nipones se entregaron hasta la última bala, aún en el día de la rendición de las tropas el 22 de junio de 1945. En total, las cifras ascendieron a 20.000 muertes entre los aliados, hasta 100.000 soldados japoneses y aproximadamente 40.000 civiles. Para Estados Unidos, la cantidad de bajas fatales convirtió a la batalla de Okinawa en la más sangrienta de la Guerra del Pacífico. Asimismo, allí sufrieron la más alta tasa de bajas por fatiga de combate durante todo el conflicto, con cerca de 20.000 soldados retirados debido a una aguda crisis nerviosa. Del lado japonés, muchos soldados, incluidos 2 importantes líderes, los comandantes Mitsuru Ushijima e Isamu Cho, se suicidaron a través de la milenaria técnica del harakiri. En este sentido, miles de civiles se suicidaron en masa, muchos de ellos arrojándose de acantilados, ante el miedo infundido por la propaganda gubernamental japonesa en relación al invasor estadounidense. En definitiva, el 90% de las edificaciones de la isla fueron reducidas a la ruina, pero esto no importó a los aliados. Finalizada la batalla, instalaron rápidamente allí una enorme base aérea que, según los expertos, sirvió de disparador para decidir los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, en vez de realizar otro potencial desembarco sangriento en Japón. Incluso el propio Winston Churchill se refirió a Okinawa en 1945 como una de las batallas más intensas y famosas en la historia militar. Tan solo 2 meses y medio después de este cruento y feroz enfrentamiento, el 2 de septiembre de 1945, los aliados se alzaron finalmente con la victoria total en la Segunda Guerra Mundial. Un dato que indudablemente refleja el punto de inflexión que significó la costosa y sanguinaria victoria obtenida en Okinawa. De esta manera vamos llegando al final del video y es momento de que tú asumas el protagonismo. Por eso queremos que nos contestes la siguiente pregunta. ¿Crees que los aliados hubiesen sido capaces de vencer a Japón si no hubiesen conseguido desarrollar la tecnología necesaria para producir la bomba atómica? Cuéntanos. Déjanos tu respuesta en la bandeja aquí debajo y no olvides suscribirte y activar las notificaciones del canal. También recuerda seguirnos en Facebook e Instagram para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final y te esperamos en el próximo video.